¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. Bien, chicos, veremos los ejercicios correspondientes a esta semana. El tema es lógica proposicional. Ejercicio 1. Dado los siguientes enunciados, ¿cuántos son proposiciones lógicas? Recordemos que un enunciado, para que sea catalogado como proposición lógica, tiene que tener la característica de verdadero o falso. Veamos en la primera. Cuidado, te roben mi dinero. Esto no es proposición lógica porque no puedo clasificarlo, ¿sí?, con verdadero o falso. En la siguiente, en la 2 en romano, a más b, todo al cuadrado, igual. A cuadrado más 2ab menos b cuadrado para todo a y b que están en los reales. A y b son números reales. Nosotros recordamos que el desarrollo de esta expresión, o en todo caso la desarrollaríamos, es a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Fácilmente yo noto que hay una diferencia aquí, mientras que era suma. Esto lo puedo clasificar como falso. Y si lo puedo clasificar como falso, sí es proposición. ¿Cuántas veces postulaste? Una interrogante, una pregunta, no puede ser clasificada como verdadero o como falso. Por lo tanto, no es proposición. 4 y 9 son números primos entre sí. Lo puedo clasificar. En efecto, 4 y 9 no tienen factores en común, por lo tanto son primos entre sí. Lo pude clasificar como verdadero. Sí es proposición. En la siguiente, x más 6 igual a 4. Yo no sé quién es el x. Aquí hay una incógnita. Cuando exista una incógnita, no puede ser clasificado como proposición. Eso en realidad se le llama enunciado abierto. Si x fuera menos 2, la proposición sería verdadera. Pero para x diferente de menos 2, la proposición sería falsa. Entonces, como depende de alguien para asumir su valor de verdad o falso, no es proposición. La pregunta era, ¿cuántas son proposiciones lógicas? Hemos encontrado dos proposiciones lógicas, la 2 y la 4. Marcamos nuestra clave. Ejercicio 2. Si la proposición, toda esta proposición que nos indican aquí, es falsa, determina el valor de verdad de las proposiciones en el orden indicado. Para ello vamos a recordar nuestra tablita de verdad, la vamos a colocar aquí, donde vamos a colocar todos los conectores. Recordemos, sobre todo la característica del conector I es que es verdadero cuando ambos son verdaderos. La característica del conector O es falso cuando los dos son falsos. La característica del entonces es falso cuando encuentre verdadero o falso. El sí solo sí va a ser verdadero siempre y cuando las componentes sean iguales. Y el o fuerte va a ser verdadero cuando sean diferentes. Entonces, en base a ello, tenemos aquí que toda esta primera proposición es falsa. Tratemos de desarrollarla. Tenemos que aquí el conector principal es el entonces. Este entonces está resultando falso. ¿Cuándo el entonces es falso? El entonces es falso cuando fijamos nuestra tabla, si es que aún no lo recordamos. El entonces es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ahora, un sí solo sí. ¿Cuándo un sí solo sí es falso? Cuando los valores de P y de Q, podemos fijar nuestra tabla, son diferentes. Bien, entonces tenemos que P y Q son diferentes. P y Q son diferentes, entonces ¿cómo sería el valor del O? De este O fuerte. Fíjate en tu tabla, el O fuerte sería entonces, son diferentes, si son diferentes, verdadero. Y esta misma situación lo tenemos aquí, P o Q, verdadero. Ahora, ¿verdad y quién para que el resultado sea verdadero? Todo esto de aquí, ¿cómo tiene que ser? ¿Verdad y quién para que el resultado sea verdadero? Todo esto tiene que ser verdadero. Verdad o. El valor de T y el valor de R son los faltantes. Pero el O es falso cuando los dos son falsos.
Ya tengo aquí una componente verdadera. ¿Podrá ser su resultado falso? No. Entonces, el valor de t podría ser cualquiera y el valor de r podría ser cualquiera. Cualquiera de los valores que yo ponga para t o para r, el resultado va a ser verdadero. Entonces veamos ahora las proposiciones aquí. La primera en romano, o la primero i, dice P y Q, entonces R. ¿El valor de P lo conocemos? No. ¿El valor de Q lo conocemos? Tampoco. Pero sí sabemos que para que el resultado haya sido falso, P, ¿sí?, tanto P como Q tienen que, lo que habíamos afirmado, tienen valores opuestos o valores diferentes. Si tienen valores diferentes, entonces, ¿cómo será el resultado de P y Q? Los dos no pueden ser verdaderos. Si los dos no pueden ser verdaderos y el I solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos, entonces el resultado obvio tendría que ser falso. Falso, entonces R, porque el valor de R no lo he podido determinar. Pero recordemos el condicional. Fija en tu tabla. El condicional, el entonces, solamente es falso cuando el antecedente, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Cuando el primero es verdadero, ¿el primero es verdadero? No. Entonces, ¿podrá asumir un resultado de falso? No. El único resultado posible es que sea verdadero. En la 2i tenemos P, entonces Q, entonces P o Q. El P entonces Q, yo sé que P y Q tienen valores diferentes, entonces podría ser un falso verdad o un verdad falso, pero aquí obtendría resultados diferentes, ¿no? Solamente es falso cuando encuentro verdadero o falso, en otro caso verdadero. No me serviría mucho. A ver, analicemos aquí el P o Q. P y Q tienen valores diferentes. Entonces, si este es verdadero, este sería falso. Y si este es falso, este sería verdadero. El O solamente es falso cuando los dos son falsos. ¿Los dos pueden asumir valor de falso? No. Como los dos no pueden asumir de falso, al mismo tiempo yo tengo que este resultado tendría que ser verdadero. Lo que estamos diciendo es que el valor del primero no lo conozco, pero sí sé que el valor del segundo es verdadero. ¿Y qué es lo que sé del entonces? Si es que aún no lo memorizo, veo en mi tabla. El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El segundo tiene que ser falso para que el resultado sea falso. En este caso el segundo es verdadero, por ende no puede resultar falso. El resultado final sería verdadero. En la 3i tenemos P y R, o P y Q. Recordemos un poquito, aquí podríamos aplicar una ley de absorción. Recordemos cómo era la ley de absorción. Yo tengo P, I, R, O, P. ¿Cómo son estos operadores? Estos operadores son contrarios, diferentes. Y además tengo un elemento repetido. Cuando tengo operaciones contrarias y elemento repetido, por la ley de absorción, esto resulta simplemente el elemento repetido. Entonces, toda esta proposición se estaría convirtiendo en P, todo esto es P, y luego el conector, I, Q. Ahora, P y Q, ya lo hemos resuelto. P y Q, recuerda, aquí lo resolvimos. Tienen valores diferentes. Si tienen valores diferentes, ¿podrán ser ambos verdaderos al mismo tiempo? No, si uno es verdadero, el otro es falso. Y si el primero es falso, el segundo es verdadero. Y el I es verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿Ambos son verdaderos? No. Por lo tanto, mi resultado sería falso. Tengo entonces ya como claves verdadero, verdadero y falso. Eso sería la clave D. Ejercicio 3. La proposición, toda esta proposición que nos indican aquí, es equivalente a. Es decir, nos están pidiendo aquí que simplifiquemos esta proposición. Veamos qué es lo que podemos hacer. Hay que tener mucho cuidado con los signos de agrupación. Tenemos por aquí un P y no Q, o P, o R y no R, y P.
cierro el corchete. ¿Sí? Vamos a darle colores a los corchetes para poder distinguir en dónde es que estamos trabajando. Aquí, corchete y cierra el corchete. Acá tenemos un O fuerte. Tenemos otro corchete por aquí. Tenemos ahora Q, I, Q, O, Q, I, P, si, solo si, P. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete. Bien, ahora, algunos son rápidos de resolver. P, si, solo si, P. Ataquemos por aquí. P, si, solo si, P. ¿Cuál sería el resultado de P, si, solo si, P? Recordemos, aquí observamos nuestra tabla. Recordemos, el sí, solo sí es verdadero cuando son iguales. Acá son iguales. P, P son iguales. Entonces el resultado tendría que ser verdadero. Me va quedando entonces Q y verdad. Por acá, O. Q y Q. Recuerdo, dentro de mis leyes, si yo tengo P y P, el resultado es P. Entonces, Q y Q, el resultado tendría que ser Q. Simplificado el segundo corchete. Veamos por aquí qué podemos hacer en el primer corchete. R y no R. R y no R. Es y no es. Eso también lo tenemos dentro de nuestras leyes. Si ponemos P y no P, ese resultado sería falso. En el caso de que no lo podamos memorizar, podemos resolverlo. La resolución sería P asume el valor de verdadero y luego falso. La negación de P sería falso y luego verdad. Y el conector I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Verifiquemos nuestra tabla. Entonces, si el I es verdadero cuando los dos son verdaderos, en ningún caso podrá tomar verdadero. Por lo tanto, tendría que ser falso y falso. Bien, eso es en el caso de que no podamos memorizarlo. Entonces, aquí tenemos R y no R. R y no R tendría que ser falso. Tenemos falso y P, por acá O. Y observa qué es lo que está sucediendo en toda esta expresión. Tenemos P y no Q o P. Ley de absorción. P y un elemento o P. Las operaciones son contrarias y tengo un elemento repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido, me quedo con el elemento repetido. Por lo tanto, este resultado sería aquí P. Bien, ahora tenemos P, O, falso y P. Y en este otro, bueno, acá la disyunción fuerte, no la dejo de lado, la disyunción fuerte. Y en este otro lado tenemos Q, O, Q y B. Esta segunda parte mucho más sencilla de resolver. Esta segunda parte mucho más sencilla de resolver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Operaciones nuevamente, operaciones contrarias, uno es O, el otro es I, y tengo el elemento repetido Q. Operaciones contrarias, elemento repetido, nuevamente me quedo con el elemento repetido, que en este caso es Q. Por aquí tengo la disyunción fuerte. Aquí, como teníamos O y O, se pudo agrupar. Entonces, haciendo una agrupación extemporánea por aquí, tendríamos P, O falso y P. Obsérvalo nuevamente. P, O falso y P. ¿Qué es lo que observo? Operaciones contrarias. Uno es O, el otro es I. Y tengo el elemento repetido P. Operaciones contrarias, elemento repetido. Me quedo con el elemento repetido P. Finalmente tenemos ya resuelto P, O fuerte, Q. Veamos si es que eso aparece en nuestras claves, y eso lo tenemos en la clave D. Ejercicio 4. Si el valor de verdad de la proposición es verdadera, además R y S tienen diferentes valores de verdad, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. R y S tienen diferentes valores de verdad. Importante esto. ¿Por qué? Si tienen diferentes valores de verdad, podemos determinar automáticamente el R o S. Obsérvalo aquí. R o S. Tienen valores diferentes. Si R es verdadero, S tendría que ser falso. Y si R es falso, S tendría que ser verdadero. Observa al conector O.
el O es falso cuando los dos son falsos. ¿Los dos son falsos al mismo tiempo? No. Por ende, mi resultado tendría que ser verdadero y verdadero. Esta parte de aquí, este segundo paréntesis, ya lo tengo resuelto. Veamos entonces, ahora por aquí. P y no S, entonces P y no Q. O fuerte, R o S. Ya hemos determinado que el valor de R o S es verdadero. Y ojo que me dicen que toda la proposición es verdadera. Toda la proposición es verdadera. Y tenemos que es el resultado de un O fuerte. ¿Cuándo un O fuerte es verdadero? Observa tu tablita. El O fuerte es verdadero cuando los valores son diferentes. Ya este es verdadero. Está obligado este corchete a ser falso. Ahora dime, ¿cuándo el entonces es falso? El entonces es falso, obsérvalo también, cuando el primero es verdadero y la segunda componente es falsa. Ahora aquí, ¿cuándo un I es verdadero? Para que un I sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. ¿Verdad? Y la negación de S es verdad. Entonces, podemos ir ya determinando los valores. Aquí, el valor de P es verdadero. La negación de S es verdadero. Por lo tanto, el S tendría que ser falso. Ahora aquí, el valor de P ya lo conocemos. El valor de P es verdad. Verdad y. Si yo pongo que la negación de Q es verdad, el resultado cambiaría a verdadero. Entonces, la negación de Q no puede ser verdad. Si no puede ser verdad, está obligado a ser falso. La negación de Q es falso. ¿Cómo tendría que ser el valor de Q? El valor de Q tendría que ser verdadero. Tenemos P, tenemos Q, tenemos S, nos falta R. Pero recuerda que R y S tenían valores opuestos. Es decir, si S ya es falso, el valor de R tendría que ser verdadero. Y tengo ya entonces los resultados de P, de Q, de R y de S. Veamos ahora las proposiciones que nos indican. Debemos determinar su valor de verdad. En la primera, en romano, tenemos P, O fuerte F y P. Eso será idéntico a quién. El valor de P es verdad. Entonces tendríamos verdad O fuerte falso. Y P es verdadero. Es más, mira, no es necesario hacer todo esto. No es necesario hacer todo esto. No, sí. El valor de P es verdadero. Entonces, a ver, lo reescribimos. Verdad O fuerte falso y verdad. Seguimos resolviendo esto. Verdad O fuerte falso. Verdad O fuerte falso. El O fuerte es verdadero cuando son diferentes. Por lo tanto, tendríamos verdad y verdad. ¿Cuál sería el resultado de verdad y verdad? Verdadero. Entonces tenemos ya la primera I resuelta. En la segunda I tenemos negación S y negación de Q y negación de P. Observemos ahora cómo sería esto. Tenemos negación, el corchete, el S es falso, falso I. Ya no importa lo que venga aquí. Obsérvalo, ¿por qué? Porque es falso I. Para que el I sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Ya tengo que uno es falso. El resultado sería falso. Y la negación de falso. La negación de falso, ¿cómo resulta? Una verdad. Entonces, en el 2i, verdadero. Observemos ahora la 3i. Tenemos corchete, R, entonces Q, O, negación Q y T. Al resolver, al reemplazar los valores, tenemos R, entonces Q. R, entonces Q. Verdad, entonces verdad. O, la negación, Q y T. Q es verdad
Y el valor de t no lo conozco. Bien, seguimos resolviendo ello. Ahora, verdad, entonces verdad. Fijemos aún nuestra tabla, verdad, entonces verdad, eso es verdad. Verdad o, y tengo la negación del paréntesis. Verdad o. Para que el o sea falso, los dos tienen que ser falsos. Pero ya tengo que uno es verdadero. El resultado no puede ser falso. Si el resultado no puede ser falso, estoy obligado a que el resultado sea verdadero. Por lo tanto, 1i, 2i y 3i resultaron verdaderos. Tenemos la clave C. Ejercicio 5. La proposición si estudias, entonces aprenderás. Sin embargo, no estudias. ¿Es equivalente a quién? A ver, analicemos esto. Primero, formalicemos. Pongamos aquí P. Tú estudias. A Q le asignamos aprenderás, tú aprendes. Formalicemos entonces la expresión. Si estudias, entonces aprenderás. Aquí no hay nada complicado. Sería P, entonces Q. Como hay un punto, cierra la idea. Si cierra la idea, agrupo esta situación. Dice, sin embargo. El sin embargo, ¿con qué conector lo relacionamos? Lo relacionamos con un i. Luego tenemos no estudias. No estudias sería ¿quién? La negación de P. Entonces, ya lo tenemos formalizado. P, entonces Q, y no P. Veamos qué sucede ahora, porque debemos regresarlo al lenguaje literal, debemos buscar equivalencias. Tenemos por aquí P, entonces Q, y negación de P. Yo recuerdo la ley del condicional. ¿Qué me dice la ley del condicional? Veámoslo por aquí. P, entonces Q, es equivalente a no P o Q. Entonces podría hacer esta transformación con su equivalencia. No P o Q y no P. Ahora, ¿qué observamos aquí? Hay algo aquí usual, si lo observas bien. Te hago recordar primero aquí la ley de absorción. Si tienes P, I, Q o P, operaciones contrarias, elemento repetido P, la respuesta era P. Lo mismo era si tuviéramos un P, O, Q y P. Las operaciones son contrarias y tengo elemento repetido. Elemento repetido, operaciones contrarias, me quedo con el elemento repetido, ley de absorción. Observa que eso tenemos aquí. No P, no P. Mi elemento repetido es no P. Y tengo operaciones contrarias. Operaciones contrarias y elemento repetido. Me quedo como respuesta ¿con quién? Con el elemento repetido, es decir, con no P. Y no P sería equivalente, literal, ¿a quién? P es estudias. No P sería no estudias. Y eso lo encontramos ya en nuestra clave C. Ejercicio 6. Dada la proposición, si me despierto tarde, no llego a clases. Pero no llego a clases y no me despierto tarde. Esta proposición es equivalente a. A ver, entonces, nuevamente, primero formalizamos las proposiciones simples. Llamemos P, me despierto tarde. Llamemos a Q, llego a clases. Entonces, ahora la expresión. Si me despierto tarde, coma, no llego a clases. Esta coma no está funcionando como un signo de colección, de agrupación, no. Esta coma está reemplazando ¿a quién? Está reemplazando al condicional entonces. Está reemplazando al condicional entonces. Si me despierto tarde, entonces no llego a clases. Formalicemos ello. Si me despierto tarde, entonces no llego a clases. Eso sería P, entonces no llego a clases. Negación de Q. P, entonces no Q. Luego dice, pero. El pero es un I. Dentro del lenguaje lógico, el I. Y no llego a clases, no Q. Y, nuevamente,
no me despierto tarde y no P. Bien, ahora, nuevamente recordemos algunas leyes. Debemos recordarlas hasta poder memorizarlas. P, entonces no Q, la ley del condicional. Aquí te escribo la ley tal cual. P, entonces Q. Ley del condicional. ¿Qué es lo que nos dice la ley del condicional? P, entonces Q. Niego el primero, enlace O y copio el segundo. El segundo es Q. Entonces vamos a hacer ello aquí. Niego el primero, tendríamos negación de P, o copio el segundo, negación de Q. El resto lo copio tal cual, y negación de Q y negación de P. Como tengo paréntesis y, negación de Q y negación de P, podríamos utilizar la ley asociativa. Recuerda que si yo tengo P y Q y R, podría asociarlos a mi conveniencia. Podría asociar P y Q y R, o podría asociar P y Q y R. Entonces, aquí convenientemente voy a asociar los primeros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede al asociar los primeros? ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Veo operaciones contrarias y tengo un elemento repetido, el no P. Y eso ya lo sabemos. Ley de absorción. Operaciones contrarias, elemento repetido, me quedo con el elemento repetido. Negación de Q. Descargo la otra parte y negación de P. Aquí ya está simplificado, entonces yo ya podría llevarlo al lenguaje castellano, que sería ¿quién? No llego a clases y no me despierto tarde. Pero ¿lo encontramos eso? Encuentro no llego a clases, a ver, en las claves, no llego a clases, no hay. Y no me despierto tarde, bueno, no, pues está. Entonces hay que darle otra forma. Y para ello te hago recordar la ley de Morgan. Si yo tengo P y Q negado, eso es lo mismo que negación de P o negación de Q. Y si tengo la negación de P o Q, eso es lo mismo, la negación entra y afecta no solo a las proposiciones, sino también al conector. Negación de P y negación de Q. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ello, aplicar la ley de Morgan. Al aplicar la ley de Morgan tendríamos negación P o Q. Negación P o Q. ¿Y eso cómo lo traduciría? No, la negación no es cierto que, no es cierto. Y lo que viene en el paréntesis, ¿qué es lo que viene en el paréntesis? P o Q. Me despierto tarde o llego a clases. No es cierto que, P o Q. Me despierto tarde o llego a clases. Y eso ya lo encontramos en nuestras claves. La clave D. No es cierto que me despierto tarde o llego a clases. Ejercicio 7. La proposición equivalente a no es un buen trabajador, pero sus acciones son excelentes. Nuevamente debemos encontrar una proposición que sea equivalente a esto. Entonces formalizamos P, formalizamos para poder trabajar con las operaciones, más sencillo. P es un buen trabajador. Q, sus acciones son excelentes. Bien, hemos formalizado a P y a Q. Ahora, enlacemos todo. No es un buen trabajador, no es un buen trabajador. Eso sería negación de P. El pero es un I. Y, sencillo, sus acciones son excelentes. Entonces, esto sería P, negación de P y Q. Lo primero que podríamos hacer aquí, ¿qué sería? Ley de Morgan. Recuerda, negación P y Q es lo mismo que negación P o negación Q. Y si yo tengo negación P o Q, esto es lo mismo que negación P y negación Q. Mira, negación P y negación Q. Pero acá yo no tengo negación P y negación Q. Si yo
aplico una ley de Morgan, tendría negación P, o para que me salga simplemente Q, aquí tendría que tener negación de Q. Bien, y esto ya sabemos cómo transcribirlo. La negación como no es cierto que, y todo lo que viene ahora, no es cierto que. ¿Quién era P? Es un buen trabajador. No es cierto que es un buen trabajador. O negación de Q. Sus acciones son excelentes. Tendríamos ahora sus acciones no son excelentes. O sus acciones no son excelentes. Y eso lo encontramos ahora, veamos dónde, en quién de nuestras alternativas. No es cierto que es un buen trabajador o sus acciones no son excelentes, ¿no? Lo encontramos dentro de la clave A. Lo encontramos en la clave A. Entonces, ejercicio 7, clave A. Ejercicio 8. Nuevamente, formalización o equivalencia. Formalización y equivalencia. Tenemos ambas situaciones aquí. La proposición, si trabajo, entonces tendré dinero. Además, no tendré dinero dado que trabajo. Primero formalizamos. A P lo vamos a llamar que trabajo. Yo trabajo, en todo caso, abreviado ya. Y a Q lo vamos a llamar tendré dinero, obviamente. Tendré dinero. Ahora, aquí, formalicemos. Si trabajo, entonces tendré dinero. Y hay un punto. Entonces, esa primera parte, bastante sencilla. ¿Ve? Entonces, si trabajo, entonces tendré dinero. El además es un y. Además es un y. Ahora, aquí sí viene una situación interesante. No tendré dinero dado que trabajo. No tendré dinero dado que trabajo. El dado que o el puesto que son condiciones, son condicionales, pero están en orden invertida. Hay que tener en cuenta aquí, hay que darnos cuenta. No tendré dinero dado que trabajo. Me canso dado que hice mucho ejercicio. Ingreso dado que estudié mucho. ¿Quién es causa? ¿Quién es efecto? A dado que B. Paso A, dado que sucedió B. Ingresé debido a que ingresé. Ingresé debido a que estudié. ¿Quién es causa? ¿Quién es efecto? Primero tenemos el efecto, primero tenemos mencionado el efecto y luego la causa. Entonces es un condicional en sentido inverso. Debo tener mucho cuidado con ello. Sería entonces, dado que trabajo es el antecedente, la causa. Entonces, el efecto, no tendré dinero. No tendré dinero, negación de Q. ¿Sí? No nos importa si es carente o no de sentido. Estamos trabajándolo tal cual está escrita la proposición. ¿Bien? Ahora, P entonces Q y P entonces no Q. Ley del condicional. P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Y ahora, muy similar ahora, niego el primero, enlace O, copio el segundo y el segundo es negación de Q. Ahora mira lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que tenemos? No PO, no PO. Ello me hace recordar a la ley distributiva. Si yo tengo PI, QOR, ¿qué es lo que va a hacer este PI? Este PI se distribuye a cada uno. Entonces, lo que estaríamos teniendo aquí en la ley distributiva es P y Q, O, mantengo el O, y ahora ¿quién? P y R. Entonces, esto yo lo podría manejar en ambos sentidos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Identifico el PI, identifico el PI.
Y es como si lo hubiera factorizado. Como si lo hubiera factorizado. No es el término correcto. Entonces, si fuera un PO, aquí Q, I, R, esto sería equivalente ¿a quién? A P o Q y P o R. Muy similar a lo que tenemos aquí en el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Es como si estuviera factorizando a la negación de PO. Y ahora voy a colocar en el paréntesis lo que me quedó. ¿Y lo que quedó quién es? Q y no Q. Ahora, Q y no Q es y al mismo tiempo no es. ¿Tiene sentido ello? Es y no es. Q y no Q. Lo revisamos hace un momento. Es y no es. Ese resultado sería falso. Entonces, aquí tendríamos ahora no P o falso. Y no P o falso. Si es que aún no lo he aprendido, lo puedo desarrollar. La negación de P, falso, verdad. El falso siempre es falso. ¿Y cuál es la característica del O? El O es falso cuando los dos son falsos. En el resto de casos es verdadero. Mira, el resultado que ha salido es idéntico ¿a quién? Al de no P. No P o falso, entonces el resultado, falso, verdad, es idéntico al de no P. Entonces, este resultado de no P o falso automáticamente es no P. ¿Y quién era no P? P era trabajo. No P será no trabajo. No trabajo lo tenemos dentro de la clave B. Ejercicio 9. Dado los siguientes enunciados, ¿sí? Y tenemos por aquí P de X. P de X igual a quién? X al cuadrado igual 49 y X menor que 0. Luego tenemos Q de X, que es X menos 3 igual a 5 y X más 4 menor que 0. Luego tenemos R de X menos 2 mayor que 7. Identifiquemos entonces aquí para poder visualizarlos. P de X es X al cuadrado igual a 49 y X menor que 0. Q de X es X menos 3 igual a 5 y X más 4 menor que 0. Y tenemos el siguiente que dice R de X menos 2 mayor que 7. Halle el valor de verdad de las proposiciones en el orden indicado. Veamos la primera en romano entonces. En la primera en romano, P de 2 y P de 1. A ver, utilicemos aquí este espacio para hacer los cálculos. ¿Quién sería P de 2? P de 2 sería lo mismo que 2 al cuadrado igual a 49 y 2 menor que 0. P de 2. Y eso sería lo mismo que, ¿quién? 2 al cuadrado igual a 49, falso. Falso y 2 menor que 0, falso. Falso y falso, el resultado sería falso. P de 2 entonces sería falso. Falso y. Mira, ya ni siquiera es necesario analizar el P de 1. Ya no es necesario analizar P de 1. Porque falso y, lo que venga aquí, ¿cuál será el resultado? Entonces, a ver, y este paréntesis lo vamos a dejar acá todavía, luego lo analizamos. Pero en este primer paréntesis, ¿qué es lo que tendría? Falso y alguien. Falso y alguien. Para que el y sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Ya tengo que uno es falso. Entonces, el resultado tendría que ser falso. Falso, entonces. A ver, y ahora nos damos cuenta. Ya no es necesario analizar el paréntesis. Ya no es necesario resolver todo ello. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del entonces? El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Podrá ser falso? El entonces, recuérdalo, solo es falso cuando el primero es verdadero. El primero no es verdadero, no podrá ser falso. Si no puede ser falso, lo único que le queda hacer es verdadero, sin importar lo que tenga aquí. Veamos la 2i. Tenemos Q de 2 o P de 6. A ver, primero analicemos quién sería Q de 2. Q de 2 sería 2 menos 3 igual a 5
y sería 2 más 4 menor que 0. Lo cual sería falso y falso. Falso y falso da un resultado de falso. Tenemos Q de 2, falso. Falso o, ahora, analicemos P de 6. ¿Quién sería P de 6? P de 6 sería 6 al cuadrado igual a 49 y 6 menor que 0. 6 al cuadrado igual a 49 es falso. Y 6 menor que 0, falso. Falso y falso, el resultado sería falso. Entonces, en esta primera parte tenemos falso o falso. Luego, un sí solo sí. El P de 2 ya lo habíamos calculado. P de 2 era falso. Entonces, nos facilita allí el desarrollo. Falso o fuerte. Necesitamos ahora Q de 5. ¿Quién sería Q de 5? Q de 5 sería 5 menos 3 igual a 5 y 5 más 4 menor que 0. 5 menos 3 igual a 5, falso. Falso y 5 más 4, 9 menor que 0, falso. Falso y falso, falso. Entonces tenemos acá como resultado falso. Continuamos con el desarrollo entonces. Falso o falso. Falso o falso sería falso. Falso sí, solo sí. Ahora, el O fuerte. El O fuerte es verdadero cuando son iguales. Acá, perdón, el O fuerte es verdadero cuando son diferentes. Acá son iguales. Si son iguales, su resultado sería falso. Y falso sí, solo sí, falso. El sí, solo sí es verdadero cuando son iguales. Tendríamos entonces aquí verdadero. Para la 3i ahora. Q de 1 y P de 7. A ver, ¿quién sería Q de 1? Nos falta analizar Q de 1. Q de 1, reemplazamos, sería 1 menos 3 igual a 5 y 1 más 4 menor que 0. 1 menos 3 menos 2 igual a 5, falso. Falso y 5 menor que 0, 5 menor que 0, falso. Falso y falso, el resultado sería falso. Mira, Q de 1 ya es falso. Falso y, no importa lo que sea el P de 7. Luego tengo entonces, muy similar a la primera en romano. Falso y alguien va a resultar ser falso. Falso entonces. El entonces solamente es falso cuando el primero, solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El primero no es verdadero, por lo tanto mi resultado tendría que ser verdadero. Tenemos ya entonces que las proposiciones 1, 2 y 3i resultaron verdaderas. La clave es B. Ejercicio 10. Si la proposición, si es viernes, iré a bailar y al cine, pero no es cierto que iré al cine o no iré a bailar, puesto que no iré al cine ni iré a bailar, es falsa. Toda esa proposición es falsa. Entonces, el valor de verdad que, aquí nos están preguntando quién asume un valor de verdad. ¿Sí? La respuesta no está muy bien planteada, entonces es verdad que ¿quién de todos estos, para entenderlo mejor, quién de todos estos es verdad? Nos están preguntando, ¿quién de todas estas claves es verdadera? A ver, formalizamos primero. Es viernes. A P lo voy a llamar es viernes. Q sería iré a bailar. Y R sería iré al cine. Formalicemos entonces. Te dice, si es viernes, iré a bailar y al cine. Pero no es cierto que iré al cine o no iré a bailar, puesto que, clave esto, es clave esa frase, puesto que. El puesto que lo vimos en un ejercicio anterior. El puesto que significaba un condicional inverso. Es un entonces, pero está en sentido inverso.
Entonces, esto es mi antecedente, esto es lo que va primero. No iré al cine ni iré a bailar. No iré al cine y no iré a bailar. Sería no R y no Q. No R y no Q. Entonces, viene todo lo anterior. Todo lo anterior es, si es que es viernes, iré a bailar y al cine, pero no es cierto que iré al cine o iré a bailar. Todo eso es lo que viene. Entonces, vamos a ir, como vemos que son varias proposiciones, vamos colocando signo de colección, ¿sí? Para adelantarnos al ejercicio. Si es viernes, iré a bailar y al cine. Si es viernes P, entonces, ya sabemos que esta coma me está reemplazando a un entonces. Si es viernes, entonces, iré a bailar y al cine. Iré a bailar y al cine será Q y R. Y tengo un punto y coma. Un punto y coma me está cerrando una idea. Entonces, si me cierra una idea, voy a agrupar esto de aquí, ¿sí? Voy a ponerle con color para poder visualizarlo mejor. Cerramos esta idea. Punto y coma. Dice, pero, ¿el pero qué es? Un i. El pero es un i. Y no es cierto que, no es cierto que, una negación, y voy a negar todo lo que viene. No es cierto que, niego todo lo que viene, que es, iré al cine o no iré a bailar. Iré al cine, R, o no iré a bailar. No iré a bailar, negación de Q. Y ahora cerramos el corchete que habíamos abierto inicialmente. Ya lo tenemos escrito en lenguaje formal. Ahora, primero tratemos de simplificar un poco esta expresión, a ver si es que es posible. Por aquí, no R y negación de Q. ¿Qué es lo que hace el entonces? A ver, este entonces primero lo vamos a mantener. Vamos a resolver aquí, en este paréntesis verde. ¿Qué es lo que hace el entonces? El entonces lo que hace es niega el primero. Entonces tendríamos, niego el primero, enlace O, copio el segundo. Q y R. Ahora por aquí tenemos I, negación R o negación Q. Un poquito complicado. Podríamos aquí sacar la negación, ¿sí? Aplicando nuestra ley de Morgan, sacamos la negación y quedaría ¿quién? R o Q. R o Q. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos por aquí? ¿Qué es lo que hace el condicional? El condicional niega el primero, por lo tanto tendríamos, niega algo que ya está negado, lo transforma en lo mismo, niega el primero, enlace O y copio el segundo. Y el segundo sería negación de P, O, Q y R, todo eso en el paréntesis verde, y negación de R o negación de Q. Aparentemente está muy complicado de simplificar. Como está un poco complicado de simplificar, vamos ya directo con lo que nos indicaba. Es falsa. Nos decía que es falso. ¿Cuándo un O es falso? Un O es falso cuando los dos son falsos. Entonces, el primer paréntesis es falso y el segundo corchete es falso. Ahora, para que un O sea falso, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, los dos tienen que ser falsos. El R sería falso y el valor de Q sería falso. Por aquí, un I ha resultado falso. Pero el valor de R ya lo conozco y el valor de Q también lo conozco. ¿El R cómo es? Aquí puedo resolver. R es falso. Falso o la negación de Q sería verdad. Falso o verdad es verdad, pero al estar negado sería falso. Ahora, falso y esto de aquí, ¿qué valor podría tomar? Podría ser cualquiera. Podría ser verdadero o podría ser falso y el resultado siempre va a ser falso, porque para que el i sea verdadero los dos tendrían que ser verdaderos. Bien, entonces al momento hemos llegado allí. Lo único que hemos podido determinar es el valor de R falso y el valor de Q falso. Ahora,
Veamos en las claves. En la clave A me dice, no iré a bailar e iré al cine. No iré a bailar. No iré a bailar sería la negación de Q. E es un I. Iré al cine. Iré al cine, R. La negación de Q sería, Q es falso. Sería su negación, verdad. Verdad y R. Verdad y falso. Verdad y falso, falso. En la B, iré a bailar. Iré a bailar es Q. Pero ¿cómo es el valor de Q? Lo hemos determinado. El valor de Q es falso. En la C, iré al cine. Iré al cine es R. Y el valor de R también lo hemos determinado. Es falso. Y en la clave D, no iré a bailar. No iré a bailar sería negación de Q. Ni al cine. ¿Qué es el ni? El ni es y no. No iré al cine. No iré al cine. No R. Y esto sería equivalente a ¿quién? Negación de Q. Q es falso. Su negación, verdad. R es falso. Su negación, verdad. Verdad y verdad. Verdadero. Entonces, la proposición que es verdadera sería la D. No iré a bailar ni al cine. Clave D. Ejercicio 1 de los propuestos. De los siguientes enunciados. Y si no ingreso, ¿qué pasa? Arriba Perú. X cuadrado más Y al cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Arequipa es la capital del Perú. César Vallejo y Tirso de Molina son actores peruanos. ¿Cuántos son proposiciones lógicas? A ver, en la primera, y si no ingreso, ¿qué pasa? Esto es una interrogación. La interrogación no las puedo clasificar como verdaderas o como falsas. Por lo tanto, no es proposición. Arriba Perú, las exclamaciones tampoco son proposiciones. No las puedo clasificar como verdaderas o como falsas. No es proposición. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Eso se cumple solo para valores específicos de X, de Y y de Z, siempre y cuando sean números. Pero no me especifica quiénes son X, quiénes son Y, quiénes son Z. No me dice si es que son números. Eso no es proposición, pues tiene una variable. No es proposición. Arequipa es la capital del Perú. Falso, la capital es Lima. Lo pude clasificar. Por lo tanto, sí es proposición. César Vallejo y Tirso de Molina son actores peruanos. Obviamente eso lo puedo clasificar como falso. Si lo puedo clasificar como falso, sí es proposición. Si es proposición, por lo tanto, los que serían proposiciones serían 4 y 5. ¿Cuántos son? Hay 2 que son proposiciones. La clave sería la C. En este ejercicio 2 nos piden simplificar la proposición. Nos piden que simplifiquemos. A ver, aplicamos aquí lo primero, la ley del condicional. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Lo vamos traduciendo de una vez. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Y niego el primero, enlace O, copio el segundo. Y P. Cierro el corchete. Entonces, ese entonces todavía no lo voy a tocar. Q y R. Ahora, aquí lo que observamos es que ambos conectores son I, paréntesis, I, P. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando el conector es el mismo? Lo que podemos hacer es asociar. Entonces, asociaré convenientemente no P o Q y P, ¿sí? Y por último, dejo esta parte delegada, no Q o R. El resto lo copio tal cual. Entonces, Q y R. Aquí estamos asociando esta primera parte. Al asociarlo, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Mira, ¿cómo son las operaciones? Las operaciones son contrarias. ¿Tengo elemento repetido? No. Lo que tengo es un elemento y su negado. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de absorción. PI, no PO, Q.
Las operaciones son contrarias. Tengo un elemento y tengo su negado. Eso se transformaría en quien copio la parte externa, la no agrupada, PI, y luego la proposición faltante, Q. Lo mismo si fuera un PO, negación de P, y Q. Las operaciones son contrarias. Tengo un elemento y tengo su negado. Entonces copio la parte exterior, que sería PO, y lo que falta, Q. Entonces, al aplicar ello aquí, al aplicar la segunda ley de absorción, lo que tendríamos sería operaciones contrarias. Un elemento, su negado. Copio la parte exterior, PI. La proposición que está faltando es Q. Por acá tenemos, descargo el otro paréntesis que quedaba, y negación de Q o R. Entonces, por aquí el paréntesis Q y R. Y ahora la situación es muy similar. Date cuenta. Tengo paréntesis I, Q y P. Paréntesis I, Q y P. Como la operación es la misma, yo puedo asociarlos como mejor me convenga. Entonces tendría P, I, Q y no Q o R. Y voy a asociar estos dos de por acá. Y date cuenta qué es lo que obtendríamos. La primera parte lo copio tal cual, PI. Dentro del paréntesis violeta, las operaciones son contrarias. Tengo un elemento y tengo su negado. ¿Qué es lo que hago? Copio la parte exterior, que sería QI. La proposición faltante, R. Cierro el corchete. Entonces, Q y R. Entonces, Q y R. Q y R, Q y R. Entonces lo voy a mantener, por conveniencia, lo voy a mantener agrupado. ¿Qué es lo que hace el entonces? Niega el primero. Niega PI, Q y R. Enlace O, copia el segundo. Q y R. Ahora, la negación entra al paréntesis. Tendríamos negación de P o negación Q y R o Q y R. Y ahora será conveniente asociar quién. Tengo no P o negación Q y R o Q y R. Q y R, Q y R. Es conveniente asociar estos de aquí. Tenemos paréntesis o negación del paréntesis. Ese resultado, ¿cómo lo podemos visualizar? Mira por aquí. Tengo negación de paréntesis o paréntesis. Si el paréntesis es verdadero, su negación sería falso. Y si el paréntesis es falso, su negación sería verdadero. El O es falso cuando los dos son falsos. Pero en este caso, los dos no son falsos. El resultado, verdadero. Los dos no son falsos. El resultado, verdadero. Entonces, lo que estaríamos teniendo aquí es negación de P o todo este corchete violeta resultó ser verdad. No P o verdad. Pero recuerda que el O, para que sea falso, los dos tienen que ser falsos. Los dos no son falsos. Los dos no pueden ser falsos porque uno ya es verdadero. ¿Cómo sería entonces nuestro resultado? Nuestro resultado tendría que ser verdadero. Ahora, dentro de las claves no encontramos tal cual así un verdadero. No encontramos un tal cual, un verdadero. Entonces habría que analizar cada una de ellas. A ver, en la A, no P o P. Si P es verdadero, su negación sería falso. Y si P es falso, su negación tendría que ser verdadero. Y date cuenta, el O es falso cuando los dos son falsos. Los dos no son falsos, no puede ser falso, verdadero. Los dos no son falsos, verdadero. La clave A, ¿cómo está saliendo? Todo verdadero. Por lo tanto, tendríamos respuesta A. En el ejercicio 3, tenemos que toda esta proposición es falsa. Determinar el valor de Q, P, R y S en el orden que indican. Entonces, a ver, P y negación de Q, entonces R o negación de S.
Nos están diciendo que todo ello es falso. Pero recordemos, cuando un entonces es falso. Para que el entonces sea falso, la primera componente tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa. Ahora, ¿cuándo un i es verdadero? Un i es verdadero cuando los dos son verdaderos. Por lo tanto, P tendría que ser verdadero y la negación de Q tendría que ser verdadero. Por este otro lado, ¿cuándo un O es falso? Un O es falso cuando los dos son falsos. Entonces, el R es falso y la negación de S es falso. Tendríamos ya los determinados los valores. El valor de P es verdadero. La negación de Q es verdadero. Entonces, Q tendría que ser, si la negación de Q es verdadero, Q tendría que ser falso. R, el R es falso. La negación de S es falso, por lo tanto el S tendría que ser verdadero. En el orden que nos pedían, era QPRS. QPRS. Falso, verdad, falso, verdad. Eso lo encontramos en la clave A. Ejercicio 4. Si P flecha hacia arriba Q es semejante o es equivalente a no PI, PO, no Q, entonces el equivalente a negación de P, si solo si negación de Q, es. A ver, veamos ahora qué se puede hacer aquí. Nos definen un operador nuevo. Nos están definiendo un operador nuevo, una flecha hacia arriba. Veamos primero cómo podemos simplificar ese operador nuevo. P, flecha hacia arriba, Q. P, flecha hacia arriba, Q. Ya nos dan una equivalencia, y la equivalencia es en operadores que nosotros conocemos. Negación de P y PO, negación de Q. Fácilmente vemos aquí que podemos aplicar la segunda ley de absorción. Operaciones contrarias, no P, P, un elemento su negado. Copiamos la parte exterior, no P, y la proposición faltante, negación de Q. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que P flecha hacia arriba Q es lo mismo que no P, es equivalente a no P y no Q. Ahora desarrollemos esto de aquí a función de flecha hacia arriba. Mira, no P, sí, solo sí, negación de Q. El bicondicional, la equivalencia fundamental es negación P, entonces negación Q, la primera flecha. ¿Y qué más? Y ahora la segunda flecha, negación de Q, entonces negación de P. Ahora, ley del condicional, ¿qué es lo que hace el entonces? Niega el primero, niega la negación de P, se convertiría en P, o copio el segundo, negación de Q. Y por aquí lo mantengo. Nuevamente, ¿qué hace el condicional? Niega el primero, Q. Enlace O, copio el segundo, que sería la negación de P. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? La flecha, para que aparezca flecha, yo necesito que aparezca un I. Entonces, acá tengo un O. ¿Cómo puedo convertir ese O en un I si es que absorbo a la negación? Entonces tendría negación, negación P y Q. ¿Sí? Hemos aplicado en sentido contrario, ¿no? Negación P y Q es pues lo mismo que no P o no Q. Lo he aplicado en sentido inverso, de acá hacia allá, derecha a izquierda. Lo mismo por este lado, negación. Ahora, ¿qué tendría? Negación Q y P. Ahora mira lo que hacemos con cada uno de estos paréntesis. ¿Quién sería cada uno de estos paréntesis? No P y Q. Eso sería lo mismo que P, flecha hacia arriba, ¿quién? No Q. Pero ten en cuenta que tenía una negación delante, así que mantenemos esa negación delante. Y, igual aquí, mantengo la negación delante, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Esto sería Q, flecha hacia arriba, no P.
Date cuenta, mira, negación, paréntesis 1 y negación, paréntesis 2. Negación, alguien y negación, alguien. Eso nuevamente lo va a convertir en flecha. ¿Y quién sería eso en flecha? Eso sería, tomo el primero, flecha, tomo el segundo, que sería Q, flecha hacia arriba, no P. Ya lo tenemos organizado. ¿Dónde encontramos eso? P, flecha, no Q, flecha hacia arriba, Q, flecha, no P. Aquí no aparecen negaciones, descartado. Aquí ambos aparecen con negaciones, no puede ser. Ambos con negaciones, no podría ser. Aparentemente solo la 1. Pero aquí aparece en orden intercambiado. P, entonces no Q, bacán. Pero en la segunda parte es no Q, flecha hacia arriba. Perdón, no P, flecha hacia arriba Q. Y acá yo tengo Q, flecha hacia arriba, no P. Pero date cuenta, mira, observa aquí. Esto será lo mismo que no Q y no P. Conmutativa. Y esto será lo mismo que ¿quién? Ahora, si cambié el orden, aquí también cambio el orden. Que sería lo mismo Q, flecha hacia arriba, P. Entonces, como puedo cambiar el orden en el I, también puedo cambiar el orden en la flecha. Tendríamos entonces P, flecha hacia arriba, no Q, flecha hacia arriba, ahora no P, flecha hacia arriba, Q. Y el único que funciona en esa clave sería la I. Solo uno, solo I. Clave A. En el ejercicio 5, sabiendo que el valor de verdad de la proposición P es verdadero, halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Mira, solo nos dan la información de que P es verdadero y a partir de ello nos piden determinar todos estos de aquí. Tenemos P, O fuerte, negación de P, luego O, R, entonces no Q y P. Y lo interesante es aquí, en este paréntesis. A ver, vamos a ponerlo así, mira, corchete. Entonces, aquí sería verdad o Q o R. Pero recuerda, para que el O sea falso, los dos tienen que ser falsos. Mi resultado no puede ser falso. El O es falso cuando los dos son falsos. Ya tengo que uno es verdadero. Entonces tendría aquí corchete, entonces, verdad. Y recuerda el entonces. El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El segundo no es falso, por lo tanto mi resultado no puede ser falso. Si no puede ser falso, lo único que le queda hacer es verdadero. Analicemos la 2i. ¿Cómo sería aquí? Q, O fuerte, Q. El O fuerte es verdadero cuando son diferentes, pero Q tiene el mismo valor que Q, por lo tanto, automáticamente sería falso. Falso sí, solo sí. Ahora, observen el segundo. Tengo un paréntesis y la negación de P. La negación de P es falso. ¿Y eso se transformaría en quién? Falso sí, solo sí. A ver, falso y alguien. Para que el I sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Ya tengo que uno es falso. Automáticamente el resultado sería falso. Y el sí, solo sí, es verdadero cuando son iguales. Son iguales aquí. Por lo tanto, el resultado, verdadero. Veamos ahora la 3i. Tenemos, a ver, negación de P. La negación de P. P es verdadero, su negación, falso. Falso, entonces Q, O. Por aquí tengo un paréntesis que creo que no lo voy a tomar en cuenta todavía por el momento. Entonces, negación de P. Negación de P sería verdad y Q y R. Creo que solamente basta con esto. Veamos. El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero
El primero no es verdadero. Entonces no puede ser mi resultado falso. Si no puede ser falso, lo único que me queda es que sea verdad. Verdad o ese paréntesis. Entonces, todo este otro paréntesis de aquí. Verdad o. Verdad o. El o es falso cuando los dos son falsos. El o es falso cuando los dos son falsos. Ya tengo que el primero es verdadero. Entonces mi resultado tendría que ser verdad. Verdad, entonces, todo este paréntesis que tenemos por aquí. Verdad, entonces. El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y, debemos resolver entonces esto de aquí. Debemos resolver esta segunda parte. Entonces, resolvamos esa parte de aquí. Estábamos dejando de lado este paréntesis. Y en este paréntesis, lo que tenemos, R, entonces, a ver aquí, no este paréntesis de aquí. Este paréntesis de aquí es el que estamos viendo. Lo vamos a resolver. Lo habíamos dejado de lado, ahora lo resolvemos. Tenemos negación de P. P es verdadero. Su negación sería falso. Falso I, Q, I, R. El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Aquí tenemos el paréntesis, el que estamos resolviendo es este de aquí. El I es verdadero cuando los dos son verdaderos, pero ya tengo que uno es falso. Si ya tengo que uno es falso, el I no puede ser verdadero. Si no puede ser verdadero, sería falso. Completamos entonces. Me va quedando verdadero, entonces falso. Y el entonces solamente es falso cuando encuentro justamente esta combinación de verdadero falso. Verdadero entonces falso, falso. Tendríamos entonces ya como clave verdadero, verdadero, falso. La clave B. Bueno chicos, eso ha sido toda la clase por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado.